y para ustedes también. ¿Ya? Veamos entonces qué es la estática. Bien, la estática, como bien lo ha mencionado su compañero en la investigación, es una rama de la física que estudia, ¿no?, los cuerpos que están en equilibrio, ya sea de traslación y de rotación. ¿Por qué? ¿Por qué traslación? Porque no se están desplazando, y rotación tampoco están girando, ¿no? Imagínense la pelota que se traslada, ¿no?, pero al mismo tiempo rueda, gira. Entonces tiene que estar en ambos estados de equilibrio, de traslación y rotación. Bien, pero ¿qué es ese equilibrio? Es ese estado del cuerpo que permanece quieto, es decir, con velocidad cero, o con movimiento uniforme. Ese se llama el equilibrio cinético. Bien, equilibrio cinético es cuando el cuerpo se está moviendo, pero se está moviendo con velocidad constante y el cuerpo no acelera. Bien. Mientras que el equilibrio estático es cuando nuestro cuerpo está completamente quieto, en reposo. Su velocidad es cero. Podemos ver entonces esos dos tipos de equilibrios. Para ello, de por medio actúan las fuerzas, ¿no? Pero ¿qué son esas fuerzas? Ya las hemos visto. La fuerza es una magnitud vectorial. Bien. Es la interacción entre dos cuerpos o entre el cuerpo y su ambiente. Ya hemos dicho, es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque está representado con una flechita. Podemos empujar al cuerpo, podemos jalarlo, ¿no?, en diferentes direcciones. Puede ser horizontal, vertical, inclinado. Bien, ¿cuál es la unidad en el sistema internacional de esta fuerza? Y hemos visto que se mide en newtons y se denota con esa letra mayúscula N. Bien, que denota newtons. Ahora aquí podemos ver las distintas fuerzas. Una fuerza de contacto, una fuerza que sí o sí requiera el contacto con el objeto, es la fuerza normal. Recordemos que era esa fuerza. Siempre y cuando tengamos dos objetos o el objeto y la superficie en contacto, va a actuar esta fuerza de reacción. ¿Cómo actúa? Vean las flechitas rojas que están ahí, y al ladito la letra N denota la normal, ¿no? ¿Qué es esa fuerza normal? Es una fuerza de reacción que actúa siempre perpendicular a la superficie hacia arriba. En este primer ejemplo está yendo hacia arriba, miren, pero sobre un plano inclinado va a actuar perpendicular, formando 90 grados. Ahí está la normal. Después tenemos la fuerza de fricción. Esta fuerza actúa paralela a la superficie y contraria al movimiento, pero siempre y cuando nuestra superficie sea rugosa, ¿no?, rugosa, áspera, como el asfalto, como la tierra. Bien, quizás el plástico será más liso, pero esta fuerza de fricción actúa solo cuando hay rozamiento. Si no les menciona el tipo de superficie, no les dice que hay coeficiente y demás, entonces no hay fricción, ¿no? Y la tercera fuerza era la fuerza de tensión. Como dice acá, cuando actúa esta fuerza de tensión, cuando hay cuerdas o cables inextendibles, ¿no? Es esa fuerza que estira al objeto, que está jalando. Por eso miren el cuarto dibujito, y está actuando la tensión, siempre sobre la cuerda y jalando al objeto. Tiene que estirarlo. Bien. Otro tipo de fuerza que vamos a estudiar, o que ya hemos estudiado en realidad y estamos recordando, es la fuerza de largo alcance. Bien. Esta se llama la fuerza gravitatoria o peso, que es igual al producto de la masa por la gravedad. Tiene diferentes notaciones. Bien, en esta bibliografía están usando la letra W. También se lo denota con la letra P o con la letra FG.
sigue siendo el peso. Bien, nosotros hemos dicho vamos a usar W si no me equivoco, y esta va a ser el producto de la masa por la gravedad. Bien, esta fuerza actúa aunque los cuerpos estén separados. ¿De dónde viene esta fuerza? Habíamos dicho, es la fuerza de atracción del núcleo de la Tierra, bien, que atrae a todo cuerpo sobre su superficie. Bien, esa es la fuerza de atracción gravitacional. Esa fuerza ejerce la Tierra sobre todo cuerpo. ¿Cómo actúa esa fuerza? Siempre verticalmente hacia abajo. Miren la flechita, no importa dónde esté el bloquecito, siempre va a actuar hacia abajo, vertical. Tiene un sentido, miren la flechita está actuando hacia abajo. No es solo una línea recta, sino tiene que apuntar hacia abajo. Y al ladito el nombre de la fuerza, masa por gravedad o W, ¿no? Esa es la fuerza del peso. Hemos dicho ese peso es el producto de la masa por la gravedad. Y hay una diferencia, ¿no?, entre estas dos magnitudes. La masa caracteriza las propiedades inerciales de un cuerpo. Bien, si un objeto, hablemos de una silla, bien, una silla es fácil de mover porque tiene poca masa, tiene poca inercia, poca posición al cambio de estado. Bien. Pero si hablamos de una silla y encima le ponemos una caja de libros y todo el año pasado, miren, va a ser más difícil moverlo porque va a tener mayor masa. Bien, va a tener mayor inercia. ¿Sí? Esta es una magnitud escalar, la masa. La masa es solo un número con su unidad. La masa de una persona promedio, digamos, 60 kilogramos. Bien, no necesito decir más. Mientras que el peso, miren el peso, es una fuerza ejercida sobre un cuerpo por la atracción de la Tierra. Es la masa multiplicada por la gravedad. Bien, no es solo un número, es un vector que apunta hacia abajo. Bien, entonces hay que tener claro esa diferencia. Estas dos magnitudes están relacionados, pero no son iguales, ¿ya? Sí hay una relación de proporcionalidad, mientras más masa tenga el cuerpo va a ser mayor su peso, ¿no? ¿Por qué? Porque solo hay que multiplicarlo por la gravedad. Y la gravedad lo tomamos constante como 9,8, ¿no? Bien, para las fórmulas de estática que les había pedido, ¿no? Ejemplos y las fórmulas de estática. Seguramente han visto que les ha aparecido una sumatoria de fuerzas. Vamos a ver de dónde viene eso. Bien. Si recordamos la primera ley de Newton, son 3. Esta se llama la ley de la inercia. Bien, ¿qué es la inercia? Es la oposición al cambio de estado. Hemos dicho la silla solita tiene poca inercia, porque tiene poca masa. Si le aumentamos una caja de libros a la silla, va a ser más difícil moverlo, porque va a tener mayor inercia, mayor masa. Bien, como nos dice acá, ¿no? Si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, este permanecerá indefinidamente moviéndose en línea recta con velocidad constante. Bien, incluido el estado de reposo, que equivale a la velocidad cero. Esta ley nos dice que si un cuerpo está quieto, va a seguir estando quieto hasta que no haya fuerzas externas. Bien, si está quieto, recuerden, la sumatoria de fuerzas es masa por aceleración, ¿verdad? Pero no hay aceleración. Esa sumatoria de fuerzas va a ser cero. ¿Está bien? Aquí tenemos las fuerzas en los dos ejes, en X y Y. Pero la sumatoria de fuerzas sigue siendo cero. ¿Por qué? Porque se está moviendo o con velocidad constante o está quieto. No hay movimiento. Bien, esta es nuestra primera ley de Newton. Nos establece el equilibrio. Seguimos entonces recordando. La segunda ley de Newton es la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, que hemos aplicado en todos nuestros ejercicios. Y recordemos ahora la tercera ley de Newton.
acción y reacción. Bien. Esta ley en realidad nos enuncia qué es lo que pasa cuando tienes dos cuerpos en contacto y hay fuerzas de por medio, ¿no? Pueden ver acá el ejemplito de la personita que está lanzando una pelota a la pared. Bien, hay una acción y hay una reacción. La persona está ejerciendo una fuerza sobre la pared al lanzar la pelotita, ¿no? Al mismo tiempo la pared va a reaccionar, le va a impulsar a la pelotita con la misma fuerza que ha ejercido sobre él. Bien, por eso nos dice vectorialmente, miren abajito, tienen la misma magnitud esas fuerzas, pero de sentidos contrarios. La fuerza de acción, miren, va a estar a la derecha y de la reacción hacia la izquierda. Bien, eso establece nuestra tercera ley de Newton. Ahora, para hacer todos nuestros ejercicios necesitamos sí o sí el diagrama de cuerpo libre. Bien, este diagrama nos establece nada más el gráfico de todas las fuercitas que están actuando sobre el cuerpo. Estas fuerzas las estudiamos en los dos ejes, en X y Y. Bien, pero es solo para un cuerpo. Si hay dos, entonces tenemos dos de ejes. Y si hay tres, de la misma forma. ¿Está bien? Y aquí veamos el segundo caso. Tenemos un bloquecito también que está sujeto mediante una cuerda, una fuerza, y está subiendo el bloque, el plano inclinado. Pero miren, la superficie es rugosa, entonces va a actuar la fricción. Pero la fricción siempre actúa contraria al movimiento. La normal perpendicular y hacia la derecha esa fuerza F. Y también tiene masa, entonces tiene peso, siempre verticalmente hacia abajo. Ahí están nuestros dos DCLs. Bien, otro ejemplo sería aquí los dos bloquecitos que están juntos, M1 y M2. Hay una fuerza que se está aplicando y están comenzando a acelerar hacia la derecha, ¿no? Hay una superficie rugosa, miren, entonces van a actuar fuerzas de reacción entre los bloquecitos que son M1 y M2. Bien. Y aquí a su ladito tenemos los DCLs. Está la normal perpendicular hacia arriba, el peso hacia abajo, la fuerza que le está empujando a M1 y además la fuerza de reacción que está denotada con la letra P. Bien, es esa fuerza de acción y reacción que está sintiendo M1 a causa de M2 y de la misma forma M1 empuja a M2. Bien, misma magnitud pero sentido contrario. Eso es lo nuevo. Y aquí actúa también la normal 2, miren, y el peso verticalmente hacia abajo. Ese sería nuestro DCL.